Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y hoy vamos a ver particularmente la parábola de los labradores malvados, que así tiene este subtítulo en nuestras Biblias, y nos va a servir mucho también para entender por qué mataron a Jesús, por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Jesús mismo relata esta parábola. Y usted ya sabe, ¿no? En esta clase que hemos ya explicado de qué se trata una parábola. Una parábola tiene que ver con una figura retórica que sirve para explicar una verdad que es profunda de una manera sencilla, relatando una historia que pueda compararse con esa verdad. Así que hay una historia, puede ser real o ficticia, pero que tiene una verdad central que sirve para conectar esa enseñanza que Jesús quería transmitir. En este caso entonces vamos a ver esta parábola que el Señor dice la última semana de vida, ¿no? Antes de ser crucificado, en esa semana después de haber entrado a Jerusalén, el domingo de Ramos, donde se celebra, ¿no? Esa entrada en el burrito de Jesús a Jerusalén. Y hay una serie de eventos que suceden desde ese domingo hasta el otro domingo, ¿no? Así que bueno, cuando hablamos de un jueves y un viernes santo, estamos hablando del jueves donde sentencian al Señor, donde lo arrestan, donde el Señor estuvo en Getsemaní, donde lo llevan al Sanedrín, y el viernes donde es crucificado. Así que también, bueno, sabemos el sábado que fue el día de reposo y el domingo día de resurrección. Así que más o menos el día martes de esa semana es que Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados. Así que eso nos va a ayudar a entender por qué crucificaron a Jesús. Vamos a leer ese pasaje que se encuentra en 3 evangelios. Nosotros nos vamos a enfocar a leerlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 12. Dice así, Marcos, capítulo 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos los frutos de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues, dice el Señor, hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban matarle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo el Señor explica y relata esta parábola. Esta parábola particularmente decíamos que se encuentra en los 3 evangelios: Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Usted sabe que los evangelios tienen distintos enfoques, cuentan la misma historia del Señor Jesús, pero para distintos lectores, ¿no? Mateo le escribe a los judíos, así que ha organizado ese evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, para que los judíos lo entendieran según su cultura, su lenguaje, su argumento. Ahora, Lucas le escribe a los griegos, a aquellos que son gentiles, a aquellos que estaban más allá de Jerusalén, ¿no? de Israel. Así que el lenguaje es mucho más abierto, usa palabras que tienen que ver para que toda persona que nunca haya escuchado algo de lo que Dios ha establecido en la ley y lo que haya dicho en el Antiguo Testamento pueda entender el mensaje del Evangelio
Y Marcos le escribe a los romanos, a los ciudadanos romanos, a aquellos que estaban, tenían cierto conocimiento de los judíos, pero eran diferentes en su carácter, eran diferentes en la cultura, así que había un mensaje bastante claro para ellos. Así que es interesante leerlo en los 3 evangelios porque usted encuentra esa misma parábola con pequeños detalles que se ajustan a diferentes públicos. El Señor lo relata una vez y entonces los evangelistas lo escriben y lo transmiten a su público inspirados por el Espíritu Santo, preservando siempre el mensaje original. Así que cada uno tendrá su perspectiva hacia esos lectores para que les llegue bien este mensaje y lo comprendan. De hecho, es una parábola fácil de entender. Cuando uno conoce la historia, ¿no? Cuando sabe todo lo que sucedió con Cristo, tal vez para los que estaban en ese momento necesitaban un poco más de explicación porque los eventos todavía no habían sucedido. Pero cuando uno ya vio y ya estudió y ya sabe todo lo que pasó con Jesús, ¿no? Y cómo lo mataron en la cruz y cómo el Señor resucitó, pues entonces se entiende mucho mejor la parábola. El contexto donde Jesús dice esta parábola es en el mismo templo de Jerusalén. Recuerden ustedes que ya el domingo había entrado, así que el lunes también estuvo por allí, el martes estaba también en el templo, estaba enseñando, conectándose con otros que necesitaban del Señor Jesús, ¿no? Pero vienen las autoridades de los judíos, los religiosos, los que tenían autoridad allí en ese templo, y confrontan a Jesús y le preguntan: ¿tú con qué autoridad haces todas las cosas y enseñas y actúas? Claro, porque hacía 2 días había entrado Jesús en el templo y había limpiado todo, había volcado la mesa de los cambistas, había echado afuera a todos. Y entonces ahí es cuando la gente necesitada pudo ir al templo y Jesús los recibió, los sanó, les bendijo, les habló la palabra del Señor. Y esto produjo una revolución dentro de los judíos religiosos que estaban muy mal por esa intromisión de Jesús porque les rompió el negocio también, ¿no? Entonces vienen con esta pregunta: ¿qué autoridad tienes tú? ¿De dónde tienes autoridad? Entonces Jesús les responde con otra pregunta y le dice: bueno, ok, si ustedes me responden esta pregunta, yo les respondo la de ustedes, ¿no? El evangelio, Juan el Bautista, ¿venía de Dios o venía de los hombres? Todo lo que él decía, enseñaba y bautizaba. Y los confrontó porque no sabían qué decir. Ellos mismos decían: si nosotros decimos que viene de Dios, Jesús nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Fíjense que ellos no le creyeron a Juan y sabían que no le habían creído. Pero decimos: si no es de Dios, el pueblo se va a venir contra nosotros. Fíjense qué miedo que tenían al pueblo. De hecho, también tenían miedo al pueblo y por eso inmediatamente no lo apresaron a Jesús, ¿no es cierto? Buscaron una oportunidad que esté las cosas calmadas. Esa realidad era lo que le estaba pasando a los judíos. Entonces ellos dijeron: no sabemos, miren ustedes, ¿no? Estos religiosos, estos que decían tener la última palabra en religión, dice: no sabemos si Juan vino de Dios o no. Era mentira. Evidentemente ellos no quisieron aceptar a Juan y el mensaje que tenía porque les hablaba directamente al corazón para que se arrepintieran de sus pecados y no querían hacerlo porque esa era la realidad de cada uno de ellos. Jesús lo confronta con esto, por eso les habla, ¿no?, de manera directa. Entonces, en ese contexto de esa pregunta de quién tenía autoridad y todo esto, entonces el Señor les presenta esta parábola. Así que esta parábola va directamente contra los judíos líderes del pueblo. En el relato, ¿no?, el Señor Jesús menciona que hay un dueño que tiene una viña y que ha hablado con ciertos labradores, haciendo un contrato con ellos para que lleguen en el momento que se produce la cosecha. Ahora, si uno seguía la ley del pueblo de Israel, tenía que esperar por lo menos 5 años hasta recibir la cosecha de lo que había sembrado. Porque, había ciertas pautas en la ley que debían esperar 3 años más y 1 más. Así que recién en el 5.º año podían participar de los frutos. Quiere decir que entonces era por lo menos 5 años después que estos labradores debían responderle a el dueño. Pero dice que envía a su hijo, hasta su hijo amado, ¿no? Entonces esa situación muchos llaman a esta parábola la parábola del hijo del viñador.
poniendo a Jesús en el centro, ¿no? No a los labradores, sino a Jesucristo mismo. Pero en nuestra Biblia está puesto como subtítulo allí, los labradores malvados, para entender que ese era el mensaje hacia quien estaba dirigido, ¿no es cierto? Así que en esta parábola, el Señor Jesús trata de hacerles ver al Sanedrín, a todos los líderes religiosos, la responsabilidad que tenían delante de Dios por rechazar al Mesías que estaba allí. El Señor mismo justamente se estaba manifestando como ese Mesías. Así que en esta parábola lo que dice el Señor es que hay una persona que es dueña de una viña y que probablemente viviera en otro país. Así que, bueno, él, como vivía en otro lugar, entonces deja empleados a su cargo y hace un contrato con ellos. En esa época, bueno, se sabía muy bien que todos los territorios de Galilea se podían dividir y tenían a veces muchos dueños que eran extranjeros. Así que esto provocaba muchas veces rebelión, resentimiento contra ellos. Por eso el contexto de esta parábola se ajusta a lo que podría llegar a pasar también en esa época cuando había un dueño que se iba a otro país dejando estos trabajadores allí por su cuenta, ¿no? Así que bueno, según lo que relata la parábola, se nota que el dueño había comprado esa viña, pero la había trabajado, había invertido mucho en esa viña, ¿no? Porque uno ve ahí que le hace un buen arreglo, invierte tiempo, invierte inversión, construye una torre que es donde guardaban las uvas y el vino, construye un lagar que era donde se pisaban las uvas, había cierta protección para que no le robaran las cosas. Es decir, estaba muy bien trabajada, cuidada, ordenada, estaba dispuesta para que eso sea un buen negocio, ¿no? Así que el dueño lo que hace es contratar, hacer un contrato. Ahí lo pusimos, ¿no? El dueño hace un contrato con labradores que resultan ser malvados, pero en ese momento son labradores y cómo se hacía ese contrato es que, bueno, parte de la ganancia de la cosecha va a ser para ellos, un porcentaje es para los labradores y el otro porcentaje, mayormente más importante, era para el dueño, ¿no? Así que en ese arreglo también se le permitía a los labradores que pudieran usar también la tierra para poder hacer ciertas producciones personales, ¿no? Así que había cierta flexibilidad en ese sentido. Pero el contrato decía que un porcentaje importante de lo que era la cosecha, por lo menos después de 5 años, debía ser entregada al dueño de la viña. Ese era el contrato que había que hacer. Así que cuando llega el tiempo de la cosecha, calculemos eso, después de 5 años, entonces el dueño envía representantes para cobrar esa parte, ¿no? Así que aquí está el dueño enviando a varios de sus siervos. Dice que el primero fue a la viña para cobrar, pero los labradores lo golpearon y los mandaron con las manos vacías. El segundo enviado envía otro más, ¿no? Y dice que también lo reciben los labradores, pero lo apedrean, lo dejan medio moribundo y lo vuelven a mandar sin nada en sus manos. El tercer enviado ya dice que estos labradores directamente lo matan y ya no tiene ninguna respuesta al dueño. El dueño sigue enviando a otros, pero hacen lo mismo, los matan a todos. Dice que al fin lo que hace el dueño entonces, enviar a su hijo amado, ¿no? Así que aquí lo que vemos es esto, el hijo tiene mucho símbolo en este sentido, ¿no? Entonces cuando aparece el hijo amado, los labradores malvados en este momento pensaron en que tenían la oportunidad de apropiarse de la propiedad, apropiarse de la viña y ser los propios dueños, olvidándose de ese dueño original que tenían, ¿no? Bueno, en esa época había ciertas previsiones legales que permitían que, por ejemplo, una propiedad que, bueno, no tenía dueño, que no se sabía de quién era, podía pasar a ser dueño de aquellos, de los primeros que la reclamaran. Así que había una propiedad, un campo, lo que sea, nadie sabía quién era el dueño, el primero que decía, bueno, yo me quedo con esta, entonces había una disposición legal que podían darle entonces esa propiedad a esa persona. Entonces tiene sentido también esto de que, ok, bueno, estos labradores malvados después de tantos años que no saben
no han visto al dueño, solo han venido los enviados y hasta ahí su hijo. Digo, ok, eliminemos todo esto y nos quedamos entonces siendo dueños de esa viña. Ese es lo que cuenta el Señor aquí. De hecho dice que tomaron al hijo amado, porque así lo expresa en la parábola, y lo que hicieron fue arrojarlo. No es que lo sepultaron y le hicieron una cierta honra, no, directamente lo tiraron así fuera de la viña para que, bueno, quede por allí su cadáver, ¿no? Entonces entendemos la maldad que tenían, ¿no? Era profunda. Así que todo lo que está contando el Señor es una parábola, no es una historia verídica, pero podría serlo porque todos los aspectos que está contando el Señor eran cosas que estaban pasando en ese momento en el territorio allí de Judea, de Galilea, toda esa zona, ¿no? Bueno, cuando el Señor cuenta toda esta parábola, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos sabían muy bien que esta parábola, hablando de quiénes son los labradores malvados, eran ellos, ¿no? Así que ellos mismos sabían. Acá están los líderes de Israel, ¿no? Ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Hacia ellos se dirigía la parábola. Entonces el Señor, cuando termina esta parábola, hace una pregunta, hace un cierre para que la gente pensara y reflexionara, ¿no? Y la pregunta del Señor es, ¿qué hará el Señor de la viña? Sabiendo todo lo que hicieron y hasta mataron a su hijo, ¿qué va a hacer el dueño? Imagínense qué va a hacer el dueño. Entonces lo has puesto a pensar a todos. Uno de los evangelios dice que ellos respondieron, los otros dos evangelios, incluyendo Marcos, dice que Jesús mismo responde, ¿no? Entonces puede ser que les haga pensar y alguno de ellos responde esta pregunta y aparece esta respuesta y Jesús la reafirma otra vez, ¿no es cierto? Merecían lo peor esta gente por sus acciones malvadas, ¿no? Entonces la respuesta del Señor Jesús tiene dos partes, ¿no? La primera, que estos labradores merecían ser destruidos por el dueño de la viña por la manera en que actuaron, ¿no? Terriblemente. Y la segunda está compuesta por unos versículos del Antiguo Testamento que son importantes recordarlos porque Jesús hace referencia a ellos de manera directa, ¿no? Así que esta palabra, toda esta parábola que hay de la viña, para la gente que estaba escuchando, ellos pudieron hacer una conexión muy rápida con cada una de las partes. Ellos podían identificar el símbolo que tenía cada una de estas partes, porque es bastante parecido a lo que Dios le había hablado muchas veces con uno de estos enviados, ¿no? Estos enviados representan los profetas. Vamos a poner acá, profetas, ¿no? Profetas del Antiguo Testamento, profetas que Dios había enviado para hablarle al pueblo. Por ejemplo, Isaías. Según cuenta la historia, Isaías terminó siendo aserrado, martirizado por uno de los reyes, el rey Joaquín creo que era, por justamente todo lo que él hablaba de parte de Dios, ¿no? El pueblo no quería saber nada, no quería escuchar la palabra de Dios y termina de esa manera, muerto por causa del mensaje que Dios le había entregado. Así que cuando uno va a Isaías, ¿no? Y encuentra una descripción muy realista de lo que dice el Señor Jesús aquí, ¿no? Fíjese, dice Isaías capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 8, dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Fíjese si no es muy parecido a lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, portillaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel,
y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vilesia. Juicio, justicia y aquí clamor. Así que está diciendo que la viña era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era su hermosa viña. Pero en este caso Isaías dice que el fruto no era bueno. Lo que dice el Señor no habla nada del fruto, pero lo que dice es que los que estaban trabajando en esta viña eran los que tenían el problema. Los labradores malvados. Fíjese que el dueño representa a Dios, evidentemente, ¿no es cierto? Dios con estos líderes de Israel que ha hecho un contrato. Claro, estamos hablando de la ley de Dios. Dios les dio la ley para que ellos la manifestaran al pueblo, la enseñaran correctamente, la aplicaran a la vida. Pero estos líderes lo que hicieron fue una y otra vez matar a los profetas de Dios. Así lo dice la Biblia todo el tiempo. Y en vez de aceptar lo que decía el dueño, ellos dicen: preferimos eliminar todos estos, incluyendo al Hijo amado, que ya sabemos que es Jesús. Lo matan a Jesús. ¿Para qué? Para apoderarse de la viña, ¿no? Quitar la ley y ellos mismos apropiarse de la ley, apropiarse del pueblo, enseñar lo que ellos quisieran, recortando ciertos aspectos de la ley, haciendo su propia voluntad, ¿no? Así que básicamente esta conexión es muy fuerte en este momento por lo que Jesús está enseñando acerca de esta viña. Y fíjese cómo el Señor termina esa parábola. En Marcos capítulo 12 del 9 al 12 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué va a hacer Dios con los líderes de Israel? Eso es lo que está diciendo ahí directamente. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Es decir, van a ser juzgados por Dios. Y lo que ellos deberían haber hecho con esta ley para el pueblo de Dios, ahora son eliminados y acaban a ser reemplazados por otro. Así que el reemplazo pasa que estos labradores malvados serán juzgados, pero ahora Dios abre a los gentiles la entrada de la gracia de Dios, ¿no? Para que administren esta viña. Ahora esta viña está en manos de aquellos que son la iglesia del Señor. El Señor Jesús sigue en esta parábola, terminando con esta frase que dice del versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice: procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos esta parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mire que el Señor usa también una expresión del Salmo, de uno de los Salmos, para explicar esto. Jesús es la piedra angular. La piedra angular era una piedra perfecta en sus aristas, en sus lados, que se usaba para fundamento. Y también allí se trazaba la línea de dónde seguían las demás piedras en ese fundamento. Era la piedra fundamental, la que sostenía la casa. Así que esa piedra, dice, la desecharon para la construcción. Y Jesús dice que Él es esa piedra. Y en otra parte, en otros de los evangelios, dice que el que se apoya en esta piedra va a ser edificado. Pero si esta piedra cae sobre otra piedra, va a ser desmenuzada, hablando acerca del juicio de Dios sobre la persona que rechaza a Jesucristo. Así que esa conexión también está aquí. Estos labradores serán justiciados por Dios por lo que han hecho hasta este momento, ¿no? Y le dará ahora la iglesia la dirección de lo que significa ahora el pueblo de Dios. Así que todos sabían que la viña era del Señor, que los labradores eran los judíos, ellos mismos lo sabían, ¿no? Y aquí es donde el Señor entonces hace una predicción profética. Con esta parábola, Jesús está diciendo, o está prediciendo, la desintegración del establecimiento religioso judío. Fíjense que desde el año 70 hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Justamente por esto, Dios está diciendo: a los líderes de Israel, a los líderes religiosos de Israel serán juzgados, se les quitará la viña, la administración de la viña para dársela a otro. Así que ahora el pueblo de Dios no pasa por la dirección espiritual del templo de Jerusalén. No, ya no. Ahora está la plenitud de los gentiles, que dice Romanos, y también habla el libro de Daniel,
donde Dios usa la iglesia como su pueblo, incluyendo también a judíos que lo reciben a Jesús como Mesías, para que ahora sean la luz del mundo. Ellos son los llamados para establecer la gracia del Señor, el mensaje del Evangelio, que conozcan al Señor Jesucristo y administrar los bienes de Dios. También lo dicen muchos pasajes del Nuevo Testamento. Así que la realidad ahora es diferente, porque a partir de que ellos rechazaron a Jesús como Mesías, entonces se les ha quitado el liderazgo religioso para el pueblo verdadero de Dios, y pasa entonces ahora a ser la iglesia quien establece esa administración del pueblo del Señor. Por eso dice, fue dado a otro, ¿no? Así que hoy por hoy entonces estamos en ese cumplimiento de que el pueblo de Dios está en un paréntesis en este tiempo, ¿no? Ya lo venía prediciendo varios profetas, incluyendo una tremenda profecía en el libro de Daniel. Dios le revela al profeta Daniel que Dios tiene tiempo con el pueblo de Israel, con su pueblo. Y se lo hace simbólicamente con la profecía de las llamadas 70 semanas. Una semana profética corresponde a 7 años nuestros. Entonces, al hablar de 70 semanas multiplicado por 7, entonces nos dará 490 años. ¿De cuánto en cuánto? Bueno, en el libro de Daniel dice que desde que Ciro da el anuncio de que pueden volver hacia los que estaban en Jerusalén, hacia Israel, ¿no? Hacia Jerusalén, y que se construye la plaza de Jerusalén por orden de Artajerjes, hasta el momento en que le quitan la vida al Mesías. Usted no lo va a creer, pero así exactamente dice el libro de Daniel. Entonces, alguien hizo el cálculo desde ese momento hasta el momento en que se le quita la vida al Mesías, hizo el cálculo por años judíos, que son años lunares, ¿no es cierto? Así que el cálculo es justamente, se cumplen 487 años desde ese decreto hasta que Jesús entra en Jerusalén y va a ser crucificado en esa semana allí en la cruz del Calvario. Si usted hace la cuenta, son justamente 69 semanas. Queda una semana pendiente. Y está tan pendiente porque hoy por hoy Israel entonces tiene un paréntesis con el trato de Dios. Porque hoy por hoy está la iglesia. Así que cuando la iglesia es arrebatada, en cualquier momento puede suceder, entonces se cumplirá esa semana pendiente con el pueblo de Israel. 7 años de trato con el pueblo de Israel. Claro, la iglesia ahora está con Cristo, estará allí entonces disfrutando las recompensas y disfrutando las bodas del Cordero hasta Apocalipsis 19, donde aquí entonces, ahí mismo la palabra del Señor nos dice que son 7 años terribles de tribulación, donde está el anticristo que hace un pacto con los judíos, lo quiebra en el medio, pero les da el templo. Por eso, al tener el templo, entonces otra vez vuelve ese trato de Dios con el pueblo de Israel. Pero mientras no hay templo, esa semana está pendiente, ¿no? Hasta que no aparezca el templo de los judíos, no se activa la última semana de la profecía. Pero para mí es maravilloso ver que la semana 69 exactamente se cumple cuando Jesús entra a Jerusalén para la semana donde justamente iba a ser crucificado. Porque eso es lo que dice Daniel, se cumple al pie de la letra. Es increíble que los judíos no puedan ver esto, porque ellos mismos están cegados. El apóstol Pablo en Romanos dice eso, tienen un espíritu de estupor que no pueden ver todo lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Así que, bueno, nosotros que éramos aquellos que para ellos estábamos desechados, que no éramos parte del pueblo de Dios, resulta que ahora Dios ha hecho ese cambio. Quitó a los líderes de Israel y ha puesto a la iglesia para administrar la viña del Señor. Claro, será hasta que nosotros seamos arrebatados y estemos por siempre con el Señor. Así que después vendrá ese trato. Pero la realidad es que esta profecía se está cumpliendo ya y se terminará de cumplir cuando seamos arrebatados y empiece los acontecimientos finales. La verdad es tremendo como el Señor nos muestra, ¿no? Aún en esta parábola,
conectando con lo que serán los acontecimientos finales. Así que ahora la mayordomía de esa viña le pertenece a otro, le pertenece a la iglesia del Señor, donde tú y yo somos parte activa de la administración de esa viña del Señor. Así que estamos trabajando para el Señor en la viña, estamos sirviéndole al Señor para que cuando llegue el tiempo de cosecha, muchas almas podamos presentarle al Señor para decir qué tremendo pueblo que Dios ha formado por su gracia. Cuando el Señor habla acerca de lo que debían haber cuidado al pueblo de Israel, está hablando de una verdad tan importante para lo que es la mayordomía de la viña del Señor, y es a través de la fidelidad. Debían haber sido fieles a lo que Dios les había dado y obedientes a la palabra de Dios, obedientes a ese contrato que habían tenido. Pero al quebrarlo, entonces ahora Dios actúa de una manera diferente. Ahora estamos en tiempo de gracia y ahora es cuando el Señor justamente nos ha concedido esa bendición de poder servirle. Así que la mayordomía requiere fidelidad y nunca usurpación como ellos lo quisieron hacer, apoderarse de la viña. Cuidado que eso está pendiente también hoy para la iglesia. Nadie puede adueñarse ni apoderarse de la viña del Señor. Hablando de cualquier tipo de liderazgo, cualquier persona que quiera apoderarse. No es manipular, no es controlar la iglesia de Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo únicamente. Nosotros somos administradores fieles de lo que el Señor nos ha concedido para que Dios trabaje en esa viña y que realmente nosotros podamos ver el resultado de su obra. Así que si no hay fidelidad, pues la mayordomía se pasa a otros. Así que el Señor muchas veces lo dijo eso en parábola, y eso es una ley del Señor que está pendiente también para nosotros, ¿sí? Debemos ser fieles, porque si no somos fieles, se pasará esa responsabilidad a otra persona. Así que mire qué importante es ser fiel con lo que Dios nos ha establecido. Ahora, el Señor Jesús, representado aquí por el Hijo amado del dueño, es muerto. Fíjese qué tremendo, ¿no? Porque estos líderes había eliminado a un profeta, a otro profeta y tantos profetas, y al final también dice que eliminan al Hijo, creen que lo eliminan, ¿no? Muere en la cruz, pero como el Señor toma control total, poder y autoridad, ¿no? En la muerte, Él justamente toma ese control, se los deja saber al mismo Satanás, a los principados y potestades, y ahora el Señor es dueño de todo, tiene toda autoridad, ha resucitado, vive por siempre y es el Rey, ¿no? Así que eso es el mensaje final que nos deja entendiendo toda la obra del Señor Jesucristo. Pero la pregunta está pendiente para nosotros hoy, ¿no? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Podría haberlo hecho de otra manera, pero Dios tenía un plan, y la verdad es que era que su Hijo muriera en la cruz a favor nuestro, porque nosotros éramos los pecadores. Tú y yo merecíamos la muerte. Nosotros deberíamos haber sido crucificados. Sin embargo, el Señor toma nuestro lugar. Es nuestro sustituto por nosotros, a favor de nosotros. Y lo que hace es esto. En primer lugar, es para redimirnos. Él compró con su sangre el precio del rescate. Lo dice Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Cuando el Señor muere en la cruz, entonces allí su sangre vertida es el alto precio que paga por nuestra liberación. Éramos esclavos del pecado, el diablo nos tenía atados, éramos esclavos de él, pero ahora Jesús paga nuestra libertad. Y entonces uno se apropia de esto, lo recibe y entonces ahora es libre de pena y culpa. Es muy interesante la obra que hace el Señor. Es algo similar a lo que podíamos representarlo, inclusive lo que le pasó a uno de nuestros hermanos de la iglesia. Antes de conocer a Cristo, la policía lo tomó en algún momento que no estaba en buenas condiciones, así que fue preso, no conocía al Señor todavía. Mientras estaba preso, en sus palabras se le pidió al Señor ayuda, y de pronto aparece una persona que un abogado diciéndole que el juez lo estaba absolviendo porque alguien había pagado la fianza de $14,000 por su vida para que pueda estar libre.
no sabía quién fue, nadie se presentó, simplemente eso es lo que dijo el juez. Entonces este hermano pues aceptó esto diciendo ok, no sé quién fue, pero estoy tan agradecido por esto, y es una respuesta de lo que estaba esperando. Así que ha sido libre de pena y culpa porque alguien pagó por él el precio de la fianza. A partir de este hermano conoció al Señor y hoy es un tremendo siervo del Señor, ¿no? Pero ese ejemplo nos sirve para entender lo que es la redención. Todos nosotros estábamos condenados por causa del pecado. Y la cuenta era muy grande, no eran 14.000, eran millones y millones y millones de dólares que jamás podríamos nosotros pagar, ni siquiera con nuestra propia vida. Y Jesucristo la cancela por nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer, como lo hizo este hermano, es aceptar y decir, wow, sí, lo creo, gracias, sí, esto es lo que necesitaba. Entonces ahora la redención me ha comprado, le pertenezco a Dios, le pertenezco a Cristo. Ya no soy más yo el dueño de mi vida, sino Cristo ahora es dueño de mi vida porque Él me compró con su sangre, me rescató, ya no voy más a la perdición. El Señor me ha dado vida eterna. Además, el Señor en la cruz ahora nos perdona todos nuestros pecados. Podemos ir al Señor Jesucristo porque su sangre vertida nos recuerda, ¿no? Efesios 1:7 también dice que tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que todos los pecados que habíamos cometido antes de venir a Cristo, pues le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos por todo eso. ¿Qué hace el Señor? Nos perdona, y el perdón para Dios es olvido total. Agarró esos pecados, simbólicamente los arrojó al fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos. Entonces, cuando recibo a Cristo, a partir de ahí el Señor ahora me ha perdonado todos mis pecados. Y si alguna vez cometo algún pecado, también 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 me dice que tengo a Jesucristo como mi abogado, defensor, que también trabaja en mi vida y también me redime, y ese sacrificio en la cruz también es para ese pecado que puedo llegar a cometer. Ahí está la gracia de Dios alcanzándome. En tercer lugar, también el Señor Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Estábamos separados de Dios, vivíamos nosotros en tinieblas y Dios es luz. La única manera de pasar de las tinieblas a la luz admirable es por el sacrificio de Cristo. Alguien lo dibujó como la cruz de un puente, ¿no? Como un puente que pasa de un lugar de perdición al lugar de vida eterna. Entonces ahí es el Señor Jesús que nos lleva a tener una relación otra vez con el Padre Celestial. Así que ahora estamos conectados con Dios, podemos orar. El cielo está abierto para nosotros, hay comunicación con el Padre Celestial, hay relación. Entonces eso es posible porque el Señor ha logrado la reconciliación. Ese mensaje también lo tenemos nosotros para dárselo a otros, ¿no? Para decir, reconcíliate con el Señor, ven a Él a sus pies, pídele perdón por tus pecados. Dios te lo perdona y te recuerda que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonarte todos tus pecados. En cuarto lugar, murió en la cruz para justificarnos, hacernos justos. Claro, hemos nacido en pecado, hemos nacido siendo pecadores, y Dios no se relaciona con pecadores. Eso lo dice la Biblia. No hay relación con el pecado ni con el pecador, a menos que él se arrepienta de su pecado y sea librado. Entonces, lo que hace la sangre de Jesucristo, cuando el Señor muere en la cruz, hace que toda persona pecadora que le pide perdón por esos pecados, Jesús los perdona a tal punto que lo declara justo delante de Dios. Es la única manera entonces que ahora puede estar bajo la luz de Dios y poder entonces tener una relación estrecha con el Señor. Eso es posible porque hemos sido justificados, hemos sido absueltos, hemos sido declarados justos por el Señor Jesucristo. Qué tremenda obra del Señor. También para adoptarnos hijos de Dios. Eso dice la Biblia, dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios que estamos perdidos haciendo nuestras propias vidas, ¿no? Nuestras propias decisiones. Pero cuando venimos al Señor, ahora Él nos da esa declaración que dice que somos hijos suyos.
ahora tenemos los mismos derechos legales que Jesucristo. Así que por eso es que también somos coherederos con Cristo, ¿no? Porque todo lo que pertenecía a Cristo, que era el Hijo de Dios, también lo tenemos nosotros porque somos también los hijos de Dios. No somos naturales, porque no somos dioses, pero sí somos adoptados hijos de Dios para que podamos disfrutar toda esa eternidad con Él. ¡Qué obra tremenda el Señor! ¿Por qué hizo eso todo el Señor? Porque nos amaba. Porque nos amó desde la eternidad y nos va a seguir amando por la eternidad con un amor inalterable. Es tremendo el amor del Señor para nuestras vidas. También el Señor Jesús murió en la cruz para santificarnos. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos pecadores, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesús entonces ha enviado al Espíritu Santo para que more dentro de nosotros, habite dentro de nosotros, entonces es posible la santificación. La santificación es el proceso por el cual todos los días el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo, que tengamos el carácter de Cristo, que podamos imitarlo al Señor en todas las cosas, ¿no? Y para eso necesitamos una nueva naturaleza, por eso Él pone ese nuevo nacimiento dentro de nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Eso es posible, así que Él nos santifica diariamente para que cada día nos parezcamos un poquito más al Señor. También el Señor ha muerto en la cruz para darnos a nosotros vida eterna. Primera de Juan 3, el versículo 15 y el 16 también lo repite. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Íbamos para la perdición, pero cuando aceptamos el sacrificio del Señor, y ahora somos libres de todo pecado y somos justificados por el Señor, tenemos vida eterna. Y no es que la vida eterna es futura, ya mismo tenemos vida eterna. Es decir, la vida eterna pasa por la calidad de vida espiritual que tenemos. Esa relación estrecha con el Señor, que podemos hablar con Él, que el Señor nos escucha, nos responde, nos ama, nos protege, nos provee. Todo eso es posible porque el Señor nos ha bendecido. Dice así Efesios. Tenemos vida eterna. Así que cuando nosotros morimos, sabemos a dónde vamos. Sabemos que hay una eternidad esperándonos. Va a haber un día de resurrección. Así que espíritu y alma y cuerpo transformado, viviremos por toda la eternidad con el Señor, con su iglesia. Esta viña, este pueblo de Dios maravilloso que el Señor está formando por su gracia. Así que ojalá que seas parte. Ojalá que hayas recibido a Cristo en tu corazón. Si no, hoy es tu día, recibe al Señor, no lo rechaces como los hicieron los labradores malvados, ¿sí? Acepta el sacrificio del Señor en tu lugar, pídele que te haga un hijo y vas a ver la diferencia de esa relación continua con el Señor. Muy bien, así que esta parábola nos habla mucho de Dios también, nos habla de la generosidad de Dios. El Señor no proveyó esta viña, se los dio a los labradores y le dio en este contrato muchas bendiciones para que la recibieran. El problema fue de los labradores, pero Dios siempre tuvo generosidad, siempre tuvo amor para dar. Aprendemos también la confianza de Dios. Dios le entregó a los labradores la viña para que ellos la labraran como ellos quisieran. Lo que Dios quería era el resultado, era el fruto, cosa que ellos también se apropiaron. Pero la verdad, Dios muestra confianza en que puedan trabajar haciendo las cosas lo mejor para Él. También habla de la paciencia de Dios. No es que Dios mandó uno solo. Dios mandó 1, 2, 3 y muchos más, hasta su Hijo, con paciencia por la humanidad entera, ¿no? Y ahí es como vemos, a pesar de la oposición, a pesar de que el hombre siempre ha seguido sus propios caminos, la paciencia de Dios es tan larga que la Biblia la llama longanimidad de Dios, ¿no? Una paciencia demasiado larga, un carácter de mucho ánimo para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, ¿no? A pesar de nuestra tosudez, Dios ha estado allí para siempre extendernos su mano y que podamos alcanzar salvación. También aprendemos el triunfo definitivo de la justicia de Dios. No todo lo que todavía o lo que parece hoy injusto, lo que no está claro, va a quedarse así. Dios tiene un día donde Él va a juzgar todas las cosas. Cada uno va a recibir según lo que haya hecho. Así dice la palabra del Señor. Así que si somos hijos de Dios y actuamos como hijos de Dios, recibiremos la recompensa por ser hijos. Pero si hemos rechazado a Cristo, hay una consecuencia directa. Perdición eterna. Hay un lago de fuego para todo aquel que haya rechazado al Señor Jesucristo. Por eso es importante entenderlo, ¿no? Entender todo lo que dice también en esta parábola.
para que nosotros podamos alcanzar esa salvación. También Jesús sabía que iba a morir, por eso en esta expresión Él dice que el Hijo es muerto por los labradores. Es decir, Él mismo se adelanta y proféticamente está diciendo que lo van a matar, ¿no? En esa semana lo iban a matar, pero no se iba a quedar allí, ¿no? El Señor también había dicho que iba a resucitar después de 3 días, porque Jesús también sabía lo que significaba el triunfo final. El Señor es Rey. Hoy por hoy tiene control de todas las cosas y ese Rey es nuestro, le pertenecemos a Él y por su gracia estamos viviendo bajo su presencia. Así que bueno, todos tenemos que tomar una decisión con respecto al Hijo del Viñador. Tú y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a recibir o lo vamos a rechazar? Eso es muy importante, eso va a definir nuestro futuro también. Así que si lo aceptamos como Rey, como Mesías, entonces tendremos vida eterna. Si lo rechazamos, tendremos las consecuencias de eso. Los labradores malvados, estos judíos religiosos, no van a ser los únicos que van a ser juzgados por el rechazo de Cristo. Toda persona que rechaza a Jesucristo, pues va a comparecer delante del gran trono blanco que habla de Apocalipsis 20, donde serán juzgados y ahí Dios abrirá los libros para ver quién está anotado y quién no está anotado. El rechazo de Jesús implica desprecio por el amor de Dios. Por eso merece condenación, eso merece castigo eterno. Despreciar ese amor tan grande que el Señor ha tenido tiene su castigo. Por eso hay que verlo con mucha seriedad y realmente tener ese temor santo de Dios para poder tomar las cosas seriamente como Dios la ha establecido. Sabemos que en la muerte del Señor, el Señor nos ha dado vida a nosotros, así que tenemos una relación con el Padre Celestial. Dios nos ha puesto ahora como administradores de su viña para su gloria, sirviendo al Señor. Ojalá que estés sirviendo al Señor con gozo, edificando tu vida sobre Cristo. Cristo que es la roca, así lo decía en esta parábola, ¿no? Marcos 12:10. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que ojalá que Jesucristo sea la piedra de edificación de tu vida. ¿Sí? Esa piedra fuerte, firme, que no se moverá nunca y que todo lo que construyas sobre esa roca va a permanecer por la eternidad. Así que eso es vida eterna, eso nos la da Jesucristo. Así que aprendemos mucho de las parábolas del Señor. Esta parábola entonces nos va a recordar que en un día vamos a comparecer delante del Señor. Si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tendremos vida eterna, recompensas tremendas en la eternidad. Pero si lo hemos rechazado, pues seremos juzgados como esos labradores malvados y el destino será terrible. Quiero animarte de que si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, lo hagas. Lo hagas y no dejes pasar más tiempo porque esto es urgente. Es algo que uno tiene que tomar una decisión drástica hoy mismo para que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida, seamos hijos de Dios y gocemos la eternidad. Si no, la consecuencia es trágica, es terrible. Nos espera un infierno real, de fuego, del lago de fuego. Lo explica la Biblia en muchísimos versículos, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que saber que eso es cierto, eso va a suceder, lo dice la palabra del Señor. Y nuestra esperanza es que tenemos salvación en Él, porque el Señor nos lo ha otorgado por su gracia. Oramos. Gracias por tu palabra, gracias por esta parábola, Señor Jesús, porque manifiesta cómo somos los seres humanos, pero manifiesta tu gracia, tu amor, tu bondad, Señor, enviando tantas personas para alcanzar salvación, pero sobre todo tú, Señor Jesús, que has muerto en la cruz por nosotros. Te hemos recibido en nuestro corazón, hemos recibido ese sacrificio, nos hemos sometido bajo tu dominio para que tú seas Rey sobre nuestras vidas y podamos honrarte. Somos administradores de tu viña también, Señor, para servirte a ti con gozo, Señor, y que tú el día que nos vengas a buscar puedas encontrar mucho fruto, cosecha, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Permítenos, Señor, que podamos seguir siendo tus siervos, amándote y siendo guiados por ti en todo momento, creciendo, Señor, tomado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.